quien dejó sus bienes, al parecer, a una fundación benéfica que creó al final de sus días para mejorar la calidad de vida de las personas desfavorecidas de su localidad. Hoy estaré orgulloso de ustedes al ver cumplida la misión que él les encomendó. Buenos días a todos. Me ahorro los saludos porque ya los ha hecho mi antecesor. No me tocaría a mí estar aquí, ¿no? Pues yo soy uno de los más novatos dentro de la fundación, ¿no? Creo que es necesario, que se les ha nombrado, nombrar a Francisco Morales y José Luis Sud, naturales de la Comunidad de Valencia, que son, digamos, el alma mater de la fundación, porque ellos fueron los que conocieron y más relación tuvieron con don Manuel, y han sido los que de verdad pues han estado al cargo de la fundación, porque los demás, tanto los alcaldes, como también se ha mencionado aquí, como los sacerdotes, pues hemos pasado varios, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Más que a la fundación, pues agradecer a don Manuel Beites López, un jaraiceño no solamente de nacimiento, sino de corazón, ¿no?, que por distintos motivos tuvo que abandonar su pueblo y hizo, digamos, un periplo por varias ciudades de España y acabando sus días en Gandía, pero siempre llevaba a su pueblo con mucho orgullo, ¿no? Y de hecho ellos mismos y la gente que ha conocido a don Manuel saben que siempre hablaba de Jaraíz y quería a su pueblo aunque no estuviese en él y residiese a muchos kilómetros de distancia de aquí. Lo ha dicho también Toñi, al final de sus días, pues es verdad que amasó una pequeña fortuna, quiso que ese dinero recayese en su pueblo y para ello pues establece la creación de una fundación precisamente con esa intención, ¿no?, que ese dinero fuese para ayudar a los pobres de Jaraíz concretamente. Así se ha intentado materializar desde el comienzo, ¿no?, desde el año 1998, que fue cuando se crea la fundación, y así los distintos patronos pues, han intentado ayudar a los necesitados de Jaraíz, ¿no? Hoy concretamente estamos aquí en Aspace, pero es verdad que la fundación también ha ayudado a la Asociación Vera, también otro centro importante de nuestra localidad, a Cáritas Parroquial, con quien también ha colaborado todos los años para favorecer a todas esas personas necesitadas de nuestro pueblo, a Cruz Roja, donde también ha invertido parte de sus fondos, y ya digo, todo ello gracias a, me atrevería a decir, ese gran desconocido, ¿no?, porque es verdad que a lo mejor aquí en Jaraíz no se le conoce mucho. Ayer le proponía yo al alcalde, ya lo lanzo, que deberían hasta ponerle una calle, ¿no?, para que su memoria no solamente permaneciera en este centro, ¿no?, sino que permaneciera en el pueblo y el día de mañana pues la gente le agradezca, ¿no?, ese gran gesto que ha tenido con nosotros. Nada más, la fundación, también se ha dicho, ¿no?, ha puesto su granito de arena, es decir, contribuyó con el centro de día, va a contribuir ahora con la residencia. Ahora les toca a las instituciones, ¿no?, continuar esa tarea, ¿no? Nosotros solo ponemos el principio, ahora le tocará a la Junta o la Consejería o quien sea el encargado de mantener y hacer que eso siga adelante, ¿no?, y que la inversión pues, que ha hecho la Fundación merezca la pena, ¿no?, y salga como pues todos ellos, la directiva y todos tienen previsto que salga, como han dicho muy bien, para ayudar sobre todo a las personas y a sus familias. Muchas gracias.